pero también fue la prueba más difícil que me puso la gimnasia para saber si me quería dedicar a ser entrenador o no. Me puso todas las adversidades posibles. Es una ¿Cuáles falta de fueron? respeto, o sea, debería de funcionar al revés. La asociación debería estar interesada en mandar al niño porque pues cree que esta es una oportunidad para él, no al Claro. revés. Entonces, que los mandó a las pruebas. Bueno, fueron 4 que mandó a las pruebas Se quedaron y 3. se quedaron 3. Y no los escogí porque fueran de Sinaloa, sino porque realmente eran muy talentosos. Ya. Y era, no Y sé cómo le voy a hacer, déjame pensar. No, no, tú confía en mí, dice. En eso había una patrulla parada ahí en la acera. Y estaba el policía parado hacia afuera de la patrulla. Y se hace perspectiva seguir. Y hasta Sí, sí, dónde sí. en mi gimnasio yo podía llegar. Porque pues yo no enseñaba Kovacs, Ujú. porque no tenía fosa. O sea, todo lo que aprendíamos en la barra fija dependía de que yo pudiera cacharlos. Básicamente lo que yo quería era darle al chava del pasado lo que no tuvo. Entonces, Claro. a través de mis alumnos. Y principalmente un gimnasio digno donde puedan entrenar los gimnastas, mis atletas o los del futuro de Sinaloa. Ahorita, si nos puedes. Pero fue catastrófico para mi situación económica. Lo bueno es que tienes ahí una habitación y comida, pero yo era un adulto pobre. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su canal Más Allá del Deporte. El día de hoy tenemos el honor de tener aquí al entrenador Salvador Valle. Es ex gimnasta, seleccionado nacional y actual entrenador de Sinaloa con atletas de selección nacional. Muchas gracias, Chava, por aceptar la invitación y por tener el tiempo de poder acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Tony, por la invitación. Con todo Muchas, gusto. muchas gracias, Chava. Y bueno, pues la intención del canal es conocer a fondo a nuestros invitados. Nos encantaría conocer cómo llegaste a este tu deporte, que es la gimnasia, Chava. La primera vez que yo recuerdo gimnasia artística, incluyendo gimnasia artística varonil, fue en unos Juegos Olímpicos, en Seúl 88. Estaba en mi casa viendo la televisión, la transmisión de los Juegos Olímpicos, y de repente pusieron la gimnasia, y ese es mi primer recuerdo que tengo de la gimnasia. Yo inicié en gimnasia el año siguiente a este evento. Me metieron a unos cursos de verano en la universidad. Tienen una actividad de club donde reciben niños nuevos hasta la fecha todavía. ¿Ok? Y así fue como inicié, pues la misma historia de muchos de nosotros, un niño inquieto que se la pasaba de cabeza, brincando y corriendo. Entonces mis papás decidieron meterme a gimnasia por esta razón. Hacíamos otras actividades, clases de arte. Mis hermanos fueron músicos, a mí también me intentaron meter en música, pero por esta hiperactividad de no estar quieto, pues el deporte pues fue una salida natural, ¿no? Oye, y digo, para dar un poquito de contexto a gente que te está conociendo, tú eres de Sinaloa, naciste en Sinaloa y estos cursos que me dices, todo fue ahí, Sí, ahí en Culiacán, ahí, Sinaloa. en Culiacán, Sinaloa. Así ¿Qué es. edad tenías cuando empezaste en estos cursos? Yo creo que ya estaba por cumplir los 7 años. Siete Para el años, momento en el que yo entré al curso, debería haber estado en la transición de los 6 y 7 años. ok. ¿Y estuviste mucho tiempo ¿No? El curso de verano se termina y los entrenadores les acercan con mis papás y bueno, este niño pues lo invitamos a las clases lo generales quiero porque entrenar? tiene talento, parece que el niño le gusta pues le hicieron la recomendación de llevarme a las clases regulares Ok. y desde entonces soy o fui miembro del equipo de la selección de ahí de la UAS, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que pues es quien me formó y me educó. O sea, tú formaste parte de esta universidad UAS, me dices, Ujú. desde los 7 hasta Hasta los 24 que me que retiré. dejaste de entrenar. Donde empezaste a entrenar, ahí Ahí entrenaste entrené toda mi vida. toda tu vida. ¿Y en qué momento empezó a hacer este deporte, o sea, algo más? Se acercaron con tus papás, Ujú. les dijeron, oye, este niño, pues nos interesa invitarlo al equipo.
¿En qué momento empezaste a entrenar más horas o empezó a ser más competitivo? Yo inicié con el entrenador Pedro Urtuzuastegui, actual presidente de la Asociación de Sinaloa. ¿Ok? Él fue el que me inició, era el entrenador que estuvo a cargo de ese grupo de iniciación. Y realmente él es el responsable del que yo me haya enamorado de este deporte, porque pues él debe haber tenido 18 años cuando nosotros empezamos con él, y él era pues pura energía, todavía era gimnasta, Ya, todo era juego, diversión, y la verdad es que nos hacíamos te actividades escucho ahí. por las que yo eh, me enamoré de este deporte, ¿no? Era como un lugar en el que yo iba a divertirme, conocía nuevos amigos, las actividades eran divertidas, por supuesto, pues también la actividad de la gimnasia en sí era cansada, pero siempre había un momento en el entrenamiento al final en el que hacíamos una actividad de juego que me mantuvo cautivo ahí en el gimnasio. Y curioso porque cuando la primera vez que iba al gimnasio, se me hacía enorme, era un cuadrito pequeñito el gimnasio, me tocó estar cuando el gimnasio de la universidad, ahí en En Culiacán, Culiacán. era un pedacito pequeño, pero se me hacía muy grande todo, el gimnasio, los gimnastas eran de preparatoria y más grandes, todo el escenario para mí era intimidante, Ya. pero pues esa fue la razón por la que hice gimnasia, porque en realidad todo me daba miedo, o sea, todos los ejercicios siempre me dieron miedo, y el enfrentar ese miedo es a lo que me volví adicto ahí en el gimnasio. Entonces, te puedes decir que como atleta te considerabas miedoso en tu deporte, en todos los aparatos o en algunos En la más. mayoría, y sobre todo en la barra fija. Pero era un miedo, más que un miedo, una emoción. O sea, decía, pues, ¿cómo lo voy a hacer, no? Y lo primero, pues yo le digo miedo porque pues es eso, ¿no? Algo que te hace temblar. Ya, Pero al mismo tiempo me emocionaba hacerlo, ¿no? Enfrentar ese miedo y animarme. Cuando caía y no me había lastimado, era como una... Me pasaba adrenalina por todo el cuerpo, y eso era lo que me hacía regresar todos los días al gimnasio, ¿no? Y enfrentarlo. eh, supongo cada vez los retos eran más altos y esto pues te fue haciendo más fuerte en tu deporte. ¿En qué momento tú pasaste a ser selección nacional? ¿A qué edad? Bueno, yo divido mi gimnasia como atleta en tres etapas importantes. Una es en mi etapa infantil, que estaba jugando. Ujú. Todo pues, era disfrutar, íbamos a competir, pero yo no tenía ninguna responsabilidad, yo me divertía. Ya, ya, No ya. tenía yo no asimilaba ninguna exigencia de que si tenía que apretar las piernas o si tenía que ganar. Yo Sí, si sí, sí, ganaba tú. disfrutaba, si perdía ni cuenta me daba, ¿no? Y esa etapa pues fue muy bonita. Yo me retiro en 2 años de la gimnasia porque me fracturé la cara. Ujú. Me tuve una caída y me rompí la quijada. ¿Cómo te caíste? Pues estaba viendo una competencia, ni siquiera estaba yo entrenando ni Ah, no compitiendo, estabas haciendo pero gimnasia. pues era muy hiperactivo, y en una transición de un calentamiento, estaba en la secundaria, fui a ver una competencia y fui al baño, y el baño estaba inundado. Salí con los zapatos mojados y salí corriendo a ver la competencia y me resbalé. Y No al tratar de manches, defenderme caí con la cara y me no rompí manches. pues, los dientes, me los enterré aquí en el maxilar. Fue un accidente serio, Fuerte. pero no estaba haciendo nada, ¿no? Estaba nomás ahí de metiche en la competencia. Y me retiré porque pues me hicieron una cirugía, obviamente, y tenía que pasar una temporada en la que se sanara esta cirugía, que se Claro. asimilara, ¿no? Aparte estaba en el crecimiento, estaba en una etapa sensible de crecimiento, entonces era importante que no hiciera actividad física. ¿Qué edad tenías? Tenía alrededor de 13, 14 años. Pero Ya. en este caso, pues yo estaba viendo una competencia porque yo andaba solo desde los 8 años, me iba solo al gimnasio, ¿no? Entonces en esta ¿Tú competencia te ibas solo a entrenar? yo desde los 8 años me iba solo al ¿Y entrenamiento. estabas lejos de tu Sí, sí, casa? sí estaba lejos, tenía que tomar dos camiones. ¿En serio? Y era otro contexto social, ¿no? Los mismos que subían al camión te cuidaban.
pero porque los conocía prácticamente todos o todos me identificaban ahí O en la sea, tú de colonia. 8 años salías de tu casa y Sí, te ibas tomabas tu y camión tomaba dos y luego camiones. otro camión para llegar a entrenar. Al principio me empecé a ir con mis hermanos porque ahí donde tenía que tomar el segundo camión, Ujú. ellos estudiaban música ahí. Ok. Estaban en una orquesta sinfónica estatal, juvenil, y me dejaban ahí que tomar el camión y yo ya me iba a donde tenía que bajar y donde bajaba pues estaba cerca del gimnasio. Claro que yo buscaba la manera de irme lo más temprano posible para no irme con la custodia de mis hermanos. ¿Te gustaba irte solo? Me gustaba irme solo. Y alguna vez me perdí, ¿no? En el camión porque en un momento que íbamos a ir al campeonato nacional, yo creo que fue el 90 o el 91, Ya. eh, yo tenía que tomar un camión ahí mismo donde me bajaba siempre para ir al gimnasio en donde ahora yo trabajo. Ok. Y, y el camión que agarré tenía más o menos el mismo nombre que el que tenía que agarrar. Mm. Pero en lugar de dar vuelta hacia donde yo me tenía que bajar, se fue derecho. ¿Y cuántos años tenías? Tenía 9 años, No como manches. 10, 9 años. ¿Y cómo te El le ca- dijiste al del camión, oye, pues no, no es en aquí ese donde tiempo yo voy? esos camiones tenían unos asientos grandotes, verdes, que me tapaban. Era más grande que yo. O sea, sentado no me veía. Ah, Entonces venía todo asustado, desorientado claro. y pues me dio como vergüenza hablarle al No camionero manches. y el camionero se salió de la ruta. ¿Ya iba a su casa o Yo a dejar el esperaba que camión? diera vuelta el camión y bajarme donde me subí, pero el camionero se salió de la ruta y se fue a su casa, No se fue a manches. comer. Y entonces yo veo que lo recibe su esposa y su esposa me ve. Ese niño que hace Dice, ahí. traes un niño ahí en el camión, dice. Y yo así, ¿no? Y el señor, no, se agarra la cabeza, me acuerdo. Y entonces subí, hey, a dónde vas? No, pues que me tenía que bajar. Pues no sabía ni cómo No se llamaba donde me tenía que manches. bajar, ¿no? Me dice, no te preocupes, ahorita te regreso. Entonces la señora le hizo un lunch al señor y ya se regresó a la ruta No. y me dejó ahí en el punto donde me bajé. ¿Estabas llorando? No. O sea, No, nada más estaba así está como espantado. desorientado, espantado, pero como ya tenía, ya, Ya sabías estar, ya habías ya estado en la sabía que se calle iba a solo. resolver, vaya, Mm. no pensé que fuera a pasar algo más que estaba más preocupado por el entrenamiento que por Y haber ese faltado. fue, me dices, un nacional, o sea, fue como de tus primeros nacionales, por así Fue uno de decirlo. mis primeros nacionales en el que los dos principales gimnasios del estado, que era este del DIF Ujú. que era, y el de la universidad, entrenamos en conjunto porque íbamos a ir al campeonato nacional como Sinaloa. Entonces, por Ah, eso ok. íbamos a este otro gimnasio, pues. O sea, Sinaloa lo que hacía era juntar estos dos gimnasios, pues más fuertes, por así decirlo, y entrenaban juntos antes de esta En esta ocasión competencia. lo hicimos, no recuerdo haberlo hecho alguna otra Después. vez, pero en esta ocasión así hicimos la estrategia para ir al campeonato nacional. Uy, qué padre. Oye, ¿y en qué momento, o sea, ahí fue en Nacional, ¿recuerdas más o menos cómo te fue? Eh, los campeonatos nacionales recuerdo casi exactamente cómo fue en cada uno. No sé si quieres Mm, que te platique. claro, sí. La primera competencia nacional me acuerdo mucho porque fue el único evento que fue mi mamá. Ok, Fue en Hermosillo, en mi primer nacional, el 90. Y yo no la vi en las gradas, pero ella me platicó que llegó cuando ya estaba yo en la barra fija. ok. Y me acuerdo mucho porque la rutina era vuelta al frente para manos y botabas al piso y la barra bajita. Era una Esa era serie de tu rutina. ejercicios y así terminaba, ¿no? Y nunca me logró salir en el entrenamiento el bote a manos perfecto y siempre me quedaba así. Y con la adrenalina pues me salió Perfecto. perfecto. Nada más que boté a la caída y reboté y me fui de bocas. O sea, lo hiciste tan fuerte que te pasaste. No, pues que Por como así venía el decirlo. parado de manos y los colchones estaban bien bonitos, Ya, ya, estaban ya. perfectos los colchones, no estaba acostumbrado a esa calidad de colchón, pues caí y reboté como si fueran manos libres y me fui de frente. Y mi mamá me Mm, dijo, cuando llegó, no la había visto yo, mm, la vi en las gradas y le digo, ¿me viste? ¿No? mm. Me dijo, llegué tarde, llegué a la barra fija, pero me tapé los ojos. Ay, le dio como Le dio nervios y dijo nervios así. verme competir Ya, y no me vio en la competencia, ¿no? Pero llegó a ese único evento al a que ese fue nacional. hacia ese nacional. Y en otras competencias ya no, te tocaba lejos, ya no podían No, ya acomodarte. nada más viajaba yo con todo el grupo del gimnasio y ella no, ya no le tocó ir a ninguna.
Ya. Y estamos hablando que antes no teníamos videocassette. Bueno, yo no tenía Sí, sí, manera de cómo grabar grabar. ni de tomar fotos, entonces nomás les platicaba, ¿no? Cómo me iba en la competencia. Sí, no, ahora es muy fácil grabar y enseñar, pero Sí, pues en ese tiempo tú llegabas y decías, ay, me caí en la barra o hice esto, me fue muy bien. sí, sí. Y en los siguientes nacionales siempre estuve entre los sextos, cuartos, quintos. Y en las competencias siempre tenía a alguno con el que competía, ¿no? Ujú. Nosotros teníamos una generación de gimnastas que nos conocíamos todos porque íbamos a una serie de eventos, ¿no? Yo iba a la Copa UABC en Mexicali, íbamos Ya, a la Copa, em, en una Copa en Hermosillo, la Copa Adria íbamos todos los años. Y Hermosillo íbamos a dos o tres copas porque era lo más cercano que teníamos, iba a una Copa de Guadalajara. Y teníamos una generación de gimnastas que, pues, que fuimos creciendo juntos y siempre teníamos esa rivalidad de competir iban en el creciendo campeonato juntos de nacional. nivel, iban avanzando de nivel juntos, sí. Claro que sí. Yo me acuerdo mucho que la manera en la que veíamos la gimnasia, cuando ya teníamos que hacer rutinas libres, por ejemplo, hacíamos ginger, la mayoría. Y la competencia entre nosotros era ver quién hacía el ginger más alto, ¿no? Ya. Ya todos lo hacían, Lo hacíamos con las piernas así abiertas y dobladas y a veces lo agarrábamos y a veces no. pero tú lo querías hacer Pero alto. la idea que teníamos entre nosotros era quién era el más osado en hacerlo lo más peligroso posible y no teníamos la referencia técnica adecuada Ya, ya, para ya. medirlo, ¿no? Oye, y en este proceso de que ellos fueron creciendo, ¿todos se quedaron contigo hasta niveles altos? O hasta proceso de selección? Algunos, Algunos. la mayoría se retiró. Yo me retiro en la secundaria por este motivo de este accidente y fue una temporada que me tuve que cuidar. Lo demás es que conocí actividades sociales con mis amigos de la secundaria que íbamos a vaguear ahí cerca y pues ya se Sí. me fue olvidando la gimnasia. La razón por la que yo regresé a la gimnasia es porque un compañero mío de la secundaria Ujú. se interesó por entrar a la gimnasia y me dijo, oye, yo quiero entrar y para que le digas al entrenador que si me acepta. Entonces lo acompañé y el entrenador Mm, me convenció te quedaras. de que me quedara, pero previo a esto yo quise ser futbolista. Ah, sí, Yo siempre quise ser beisbolista, ¿no? Nada ya, más que cuando yo le insistí a mi papá de que, oye, me quiero meter a ese equipo, no, que nada más es la fiebre porque era fanático de los tomateros, ¿no? ya, ya, O sea, ya. como que él quería que yo regresara a la gimnasia, ¿no? Ujú, O esa impresión me dio. ujú. Total que como que me fui desanimando del béisbol y un vecino era futbolista y en esta época había, Fue cuando tuviste el accidente ajá, y te quedaste sin estaban, practicar un que deporte. no estaba practicando deporte y en la cuadra ahí jugábamos fútbol todos los días. ¿Eras Entonces, bueno? no, era malísimo. Pero pues jugábamos todos los días, ¿no? ¿Te Y gustaba? aparte había niños, talentos natos para el fútbol ahí que todos los días básicamente estaban entrenando ahí Sí, sí, sí. en el barrio, ¿no? Pero aparte había equipos de fútbol donde estaban entrenando. Y el vecino era entrenador de fútbol. Mm, Entonces yo fui a entrenar con él en un verano y estaba el torneo de los barrios y me acuerdo que me emocioné mucho porque me seleccionó para un equipo. ok, Pero este equipo para el que me seleccionó era menores que yo, porque pues, los que eran de mi edad eran más grandes, más pesados. Me decía, ok. no, es que te vas a lastimar porque no era tan bueno para empezar. Ajá. Y aquí Aquí encajas muy estás bien. bien. Ahí Ya. va, pues bien emocionado y el campito pues estaba como a 10 cuadras, ¿no? De mi casa, ¿no? Y ya me dice, Ya no tenías que tomar pero me dijo, camión. tienes que agarrar un acta de nacimiento, le pones, le pones liquid No es paper cierto. y le pones, en vez de un 2 le pones un 4. No manches. Y, ¿Eso te dijo el sí, entrenador? sí, sí. Pues era algo muy como una práctica muy como de ahí sale el cachirul Exacto, del exacto, O fútbol, sea, eras cachirul. iba a ser cachirul. Entonces voy a mi casa y estoy ahí haciendo la maniobra y me sale mi papá y me dice, ¿qué estás haciendo? No, es que me dijo el entrenador, ya le conté bien emocionado. Y me dijo, a ver, dice, No. dile a tu entrenador que te meta a un equipo de tu edad, pero pues no puedes entrar a así, modificar un acta de nacimiento. Y ya, pues ahí voy Que no. para el campito. Y me dice, ¿qué pasó? No, pues me dijo mi papá que si no Que era un no. equipo de mi edad, pues que no. En eso no lo pensó ni 2 segundos. Volteó y le habló a fulanito, hey, vas a reemplazar al chava.
No Me manches. reemplazó en nada, ¿no? Y dije, eso en la gimnasia no hubiera pasado, Sí, ¿no? no me hubieran reemplazado tan fácil. Claro. Entonces fue cuando la primera vez que pensé en regresar a la gimnasia. Y mi amigo este fue el que me conectó para irme al gimnasio otra vez y mi entrenador me convence. Fíjate qué comparativa tan padre hiciste del fútbol a la gimnasia. O sea, cada uno tiene su chiste, pero, o sea, ese tipo de cosas, pues. O sea, Digo, yo no soñaba con ser futbolista, pero me emocioné ujú, formar parte de otro equipo que no fuera la gimnasia, ¿no? ya, ya, ya. Oye, ¿y regresaste a la gimnasia por este compañero? ¿Entrenaste con él juntos un buen rato Sí, sí, buen o rato. Él se retiró casi al mismo tiempo que yo y somos muy, muy buenos hicieron buen amigos, combo? se llama José Luis Castro. Eh, él fue bueno al nivel de hacer buenos anillos y Ujú, tenía mucho potencial, nada más que pues él empezó a los 14 años. ya, Entonces logró avanzar hasta nivel FIG, pero creo que el mejor resultado que yo recuerdo de él fue cuarto lugar nacional en anillos. Y ya, que esto es un muy buen lugar. porque dominar unos gigantes y una salida de nivel pues cuesta trabajo cuando no entraste desde chiquito, ¿no? Claro. ¿En qué momento ya fuiste contemplado para selección? Bueno, termina esta etapa en la que infantil en la que yo gocé de no tener responsabilidad alguna con la gimnasia y regreso a la gimnasia y estaban estos eventos de la Olimpiada Nacional. Ujú, A mí me toca ir a la Olimpiada Nacional hasta el 98, porque yo regreso esta vez te digo que mi entrenador me convence, voy a una competencia como a los 2 meses. perdón que te interrumpa, pero en ese tiempo las Olimpiadas Nacionales o ahora Juegos con nadie eran igual con la pirámide, tienes que cumplir esa cierta edad o con que tuvieras el nivel podías asistir. Eh, sí, era las categorías y los niveles más o menos de la edad que son ahora, Ujú, y sí eran de la categoría A. ok, Y yo regresé el 97, la Olimpiada Nacional empezó el 96, yo estaba fuera de la gimnasia. El 97 yo regreso, entreno y 98 vas. como a los 2 meses voy a una competencia a Mexicali y mi entrenador me dijo, vamos a ir a Mexicali, ¿no quieres ir? Y yo, vamos. Pero llego y pues no estaba preparado, no Mm, tenía mucho tiempo sin entrenar, no hacía dificultad. Todos mis compañeros de mi edad con los que competía pues estaban haciendo dobles mortales y ujú, soltadas y yo todavía no hacía nada de eso. ya, Entonces me acuerdo mucho que me animé un doble atrás de salida de anillos y me pasé y caí de espaldas, ¿no? Obviamente, pues si lo haces en 2 meses. sí, 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 Eh, y me regresé muy decepcionado y me volví a salir un año de gimnasia. ok. Regreso al año siguiente exactamente en la misma fecha y voy a la misma competencia, pero me va un poco mejor. Y ahí me dicen los compañeros, ¿vas a ir a la Olimpiada Nacional? Y yo, pues no sé, no, Ujú. no sabía ni cómo era el asunto, ¿no? No En, sabías qué onda. en ese tiempo no sé cuál era la manera de clasificar, que el Nacional era hasta verano y la Olimpiada era antes. No sé cómo fue la manera en que nos clasificamos todos, pero me tocó ir a la Olimpiada Nacional el 98. Ok. Y este año, pues entrené con la idea de conseguir hacer lo que hacía todo lo de mi generación. Y me fue muy bien. El 98 creo que gané 2 medallas de oro y quedé en segundo lugar a la rama. Órale. Y, y esa competencia fue selectiva para los Juegos Mundiales de la Juventud. Que los Juegos Mundiales de En, la Juventud en esos juegos bueno, en esa Olimpiada Nacional fue el selectivo. fue selectivo. Y los Juegos Mundiales de la Juventud es lo que ahora son los Juegos Olímpicos Juveniles. Ya. Fue como un plan piloto y que 10 años después se concretó en Juegos Olímpicos. Y pues quedé seleccionado para ese, Órale. para ese equipo. Fuimos, Qué edad tenías ahí? ahí tenía 15 años. 15 años y te tocó ir a este mundial. Y este mundial fue en Rusia. Entonces, cuando asistimos al mundial y competimos en el escenario de primer nivel de un campeonato del mundo, dije, yo me quiero dedicar a esto. Yo quiero ser deportista. Llegaste y te enamoraste del Sí, escenario. sí. Los nervios normales, pero lo disfruté mucho, ¿no? Claro. Sentí mucha emoción, una emoción muy especial y como que lo que sentí fue, yo me quiero dedicar a ser un gimnasta de este nivel. En ese momento,
tú no tenías claro, o sea, tú sabías que te gustaba la gimnasia, habías regresado, pero no sabías que te ibas a dedicar a eso hasta que llegaste ahí y dijiste, me gustó. Completa ignorancia. Yo no sabía qué estaba haciendo en ningún momento de la gimnasia. Estabas flotando hasta que llegaste ahí y Yo hacía un te dio mucho. deporte que todos los años sabía que iba a ir a competir, que tenía que ir a entrenar. Era una disciplina de ir todos los días al gimnasio. Me gustaba mucho, lo disfrutaba, pero no tenía un plan. O sea, yo no estaba pensando en que voy a llegar a los Juegos Olímpicos, ¿no? Nunca jamás pasó por mi mente. Entonces, esta etapa juvenil fue muy estresante para mí, porque empecé a sentir mucha responsabilidad, pues es una responsabilidad Claro. representar un equipo nacional. Sentía que tenía que rendir a cierto nivel, pero no sabía lo que estaba haciendo. ¿Tu entrenador fue contigo a ese Sí, mundial? sí, Sí. sí. Pero antes, en esas fechas, pues mi entrenador pues, trabajaba en el gimnasio de la universidad. Claro que tenía ganas de que fuéramos progresando en nivel, pero Sí, no había manera de tener información de cómo entrenar esos niveles, ¿no? O ya, sea, no había tantas capacitaciones, no había manera de capacitarte, nadie te soltaba información, si había alguna información, o sea, se la guardaba. sí, o sea, mi entrenador hizo milagros por mantenerme en ese nivel, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo sentía como que mucho estrés y no es que no disfrutara de gimnasia, pero no, como no tenía yo un proyecto para mejorar este nivel, pues solamente era puro esfuerzo de entrenar sin saber realmente si esto iba a servir para avanzar, ¿no? Por supuesto que sirvió, Claro. pero, Tú hacías lo que te pedían hacer pero te y voy a decir cómo yo competía. Yo llegaba a la competencia y agarraba a mi entrenador y le decía, veía la barra y le decía, voy a hacer esto, luego esto. Ah, está bien, mañana lo hacemos. o sea, no tenías una rutina planeada, tú la planeabas. Sí, o sea, yo entrenaba y me subía al aparato y intentaba un ejercicio, ¿no? 7 veces. Luego me Mm, subía e intentaba otro, luego me subía e intentaba otro. Entonces cuando yo no ¿Qué hacía, ejercicio te gustaba más? yo siempre me subía hacia Ginger y intentaba el segundo ejercicio y por ejemplo, pero ¿en qué etapa? Cuando ya era ¿Ginger lo gimnasio, tenías muy tranquilo? O sea, te en dices, ese momento. mm, Pero haz de cuenta que no estaba seguro si me iba a salir la rutina nunca, no sabía. Y yo me ya, acuerdo ya. mucho, yo el nivel de confianza que metí en mi entrenador pues era grande porque la primera vez que hice tomas, que ahora ya están prohibidos esos elementos, en piso, ¿Ya? nosotros teníamos una fosa, pero esta fosa estaba muy honda y tenía material de esas pedacerías de fosa, de las tapicerías. Ah, ok. Entonces había un espacio de nada y un espacio de de esponja comprimida, ¿no? Entonces Mm, tenía mucho espacio para hacer una maroma arriesgada. Todavía tenías este espacio de caída, pues. Sí, sí. O sea, del nivel del piso todavía tenías caída. Entonces mi entrenamiento de piso era doble, me aburría y lo hacía doble extendido, me aburría y hacía múltiple, ¿no? Y en una hacía doble mortal con giro y medio. Ok. Pero no es que me lo mandara a hacer, pues yo me agarraba entrenando, pues sí. Tú le cambiabas. Si tú ves a alguien en la calle echando maromas, de cuenta lo mismo, ¿no? Entonces, yo estaba haciendo doble extendido. Pero el podium de esa competencia, que creo que era la Copa Gymnastics, Ok. pues los eventos se hacían con los aparatos que tenía el club que organizaba el evento, ¿no? Entonces, pues por supuesto que si tenías un podium, pues era el podium que tenías toda la vida y pues algún hoyo debía tener, era Sí, lo sí, sí. normal. Sí, sí. En eso hago el ejercicio y siempre tenía los pies esguinzados, siempre era una constante. Los tobillos los tenías así hinchados. Entonces caigo del doble extendido y me lastimo los pies en el calentamiento del día anterior. Entonces me dice mi entrenador, ¿te duele mucho? No, sí me duele mucho. Pues a doble atrás. Yo no, ya no quiero hacer esos ejercicios de niño, decía yo. Yo no quiero hacer dobles en bola, quiero hacer dobles Y extendidos. me dice, "Ay, pues ¿qué vas a hacer? Ah, Ponme un colchón", le digo. Porque me dice, ahí en el gimnasio yo hago giro y medio, doble mortal con giro y medio, y aquí lo puedo hacer a rodar. Y ujú. él me dice, ¿cómo? Mira, ponme un colchón. Y me lo puso. O sea, Hiciste, me dice un alumno mío, me dice, oye, pues si quiere improvisar un ejercicio, por supuesto que no. O sea,
nada que no hayas entrenado vas a hacer, obviamente, ¿no? Sí, sí. Lo primero que hubiera hecho, pues no pasas en el piso Tú y te ya. sentías muy tranquilo y muy seguro de que lo ibas a hacer. Sí, pues el dolor de los pies era aguantárselo, pues no era Lo que te dolía era el aterrizaje. A lo mejor lo te que pasa dolía. es que ya no le podía pegar para poder hacer un doble extendido. Ya. Y pues con el temor de caer en corto otra vez. Entonces me pone el colchón y hago el Thomas, ¿no? De rodar. Ah, está bueno, mañana lo hacemos. A lo duro, ¿no? Entonces al otro día Mm, había un entrenador, Javier Ferreiro, no sé si lo Javier. conoces, Ajá. entrenador de Baja California, que ahora es de clavados, que se acaba de jubilar. Saludo a Javier Ferreiro. Estaba ahí en la esquina y se puso así para verme, ¿no? En la competencia. Y paso y hago redondilla, fly, y hago el Thomas y termino mi competencia. Y al final me agarra y me dice todo asustado, ¿qué hiciste en la entrada? Dice, no, pues el giro y medio y a rodar. Dice, es que venías y de repente pensé que te habías perdido y que te iba a sacar de cabeza y me volteo y de repente ya estás así saludando otra vez. Y no supe qué hiciste, dice. Pero imagínate la calidad técnica con la que iba, que se asustó, pues si hubiera tenido forma, pues no te asustas, ¿no? Pero Claro. pues O sea, él vio, dijo, se se arrepintió. mató, se mató. Sí, sí, sí. Oye, ¿y te fue bien en esa competencia? Pues ¿Te no es que me fuera mal, pues tampoco el nivel era pues la mayoría entrenaba así como te estoy diciendo yo también. Me Ya, imagino ya. que algunos sí hacían controles y chequeos, Ujú. pero los que estábamos hasta allá sí entrenábamos. ¿En algún momento te tocó venir a entrenar a la ciudad? Sí, yo toda esta etapa fue en completa ignorancia de qué estaba haciendo. Y a mí me tocó empezarme a venir ya cuando nos venimos para la selección mayor. Ok. Las primeras veces que yo empecé a venir para acá, pues primero en los veranos, cuando recién se vino el profesor Emilio a México, pues nos convocaban en el verano, En entrenábamos el cenar. en Comité No, perdón, en Olímpico. el comité. Ajá, Comité en el Olímpico. comité. Em, y en la clasificación a Juegos Centroamericanos, yo quedo ahí en el equipo y quedé de reserva. Ok. Entonces en esa época se retira Francisco López, uno de nuestros mejores gimnastas de esa época, y entro yo al equipo. Entonces me dice, no, pues se tiene que venir para acá a concentrar para el centroamericano. El centroamericano, pues faltaba un mes para el centroamericano. Ya. Entonces me fui, competimos y me quedé ahí en México. Me fui de vacaciones, o sea, a pasar diciembre, la Navidad en mi casa y me regresé en enero a entrenar para lo Y que la seguía. competencia era en febrero. Bueno, No, pues seguía el proceso olímpico normal, pues el Juegos Panamericanos, el Campeonato Mundial y todo este proceso de preparación, ¿no? Entonces me regreso yo ahí al Comité Olímpico y empiezo a entrenar ahí con ellos. Estaba Luis Villanueva de entrenador y estaba el profesor Emilio. ok. Y en ese tiempo Pablo Moguel Pablo acaba de Moy. llegar de Cuba y también llegó ahí al Comité Olímpico. Entonces, pues ahí yo venía con gimnasia esa de fantasía de que hacía una maroma acrobática Mm, exótica ujú. y cero técnica, no Técnica. cumplía con todos los grupos y puro arriesgar el físico y nada de táctica, ¿no? Ok. Entonces, lo primero que hicieron ahí cuando me vieron llegar fue, no va a hacer esto, no va a hacer el otro, Te tienes quitaron. que Sí. meter esta cosita, tienes que hacer cosas bien fáciles que no hacía, Ajá. que me incluyeron, y las difíciles me las empezaron a quitar, y pues la primera reacción, ¿Cómo? pues uno quiere hacer gimnasia, ¿no? Uno quiere hacer maromas. Sí, sí. Pero gracias a Dios me las quitaron porque cuando empezaron con los controles la Ujú. cantidad de rutinas y todo esto, pues no sé qué me hubiera pasado si hubiera seguido haciendo esa Te pudiste gimnasia. haber lastimado fuerte, ¿no? Que hubiera sido sí o sí. Ujú. Entonces empecé a entender la gimnasia, pues pasé de 42 puntos en ese momento a 48. Aceptable Ujú. para ese compromiso, Solamente cumpliendo los grupos que a lo mejor te faltaban, ¿no? quitándome gimnasia, o sea, sin enseñarme nada. Sí. Entonces pues ya empecé a entender un poco, empecé a darme cuenta que tenía que entrenar, o sea, de qué manera tenía que entrenar. Pues aprendí a entrenar, vaya. Ya. Lo primero que sentí, claro, pues fue como corajito, ¿no? Digo, pues, ¿qué estaba haciendo? No estaba entrenando. Ya. Pero en ese mismo instante me autorregañé y dije, bueno, si no fuera porque mi entrenador tuvo el compromiso Ujú. de,
de ponerme esa atención, de buscar ese No objetivo, estaría aquí. no estaría aquí. Claro. Porque lo que hacía siempre mi entrenador, Javier Zazueta, se llama mi entrenador. O sea, yo empecé con Pedro Urtuzuastegui y a los 10 años pasé con Javier Zazueta. Ok. Entonces Javier siempre en las competencias, terminaba la competencia y me agarraba. ¿Ven? Y se iba con el entrenador que él entendía como el mejor o el que tenía el más nivel. Y le decía, a ver, estamos entrenando tal cosa y tal, ayúdame, ¿cómo le hago? Órale. Y entonces él me acercaba a que preguntáramos, o sea, él no tenía miedo De a lo mejor quedar que no sabía no, él siempre cómo hacerlo. Él te enseñó a preguntar y me que enseñaba a avanzar. acercarme y preguntar y pues para avanzar, obviamente. Claro. Entonces, por esa razón fue que yo tuve la oportunidad de estar ahí en el Comité Olímpico entrenando con el equipo nacional y eventualmente pues eso pues me enseñó a entrenar. Ya. Entonces, en ese ciclo olímpico del 2002 al 2004 fuimos a los Juegos Centroamericanos, pasó los Juegos Panamericanos y fuimos al Campeonato Mundial ¿Ese dónde fue? en Anaheim. Eh, Todo este ciclo olímpico fue así como que pues yo descubrí que eran los Juegos Centroamericanos en unos Juegos Centroamericanos. Y dije, bueno, esta competencia está buena, vienen todos los deportes. Y ya me dice Julio Ajá. García. Pues sí, tontos son los Juegos Centroamericanos, pues claro que ya, pues es importante, ¿no? Entonces, Pero como te dijo, pues sí. yo no conocía el camino, pues yo no tenía una orientación académica, Ahí deportiva. Julio estaba como, pues, más de salida, ¿no? Él Pues creo que era un poquito como más que de... su etapa de mayor rendimiento deportivo. Ya, Entonces, y él era buenísimo, no sé si ya. tú alguna vez has... Claro, claro. Yo he visto videos de gimnasia y tengo, pues, entendido que como atleta y como entrenador tiene muy buenos Además, resultados. en esta etapa, pues yo conviví mucho con ellos, Julio es muy buen amigo mío, y Ujú. en esta etapa fue cuando nos hicimos muy amigos. Pero yo le preguntaba algo o veía que él tenía siempre una opinión al respecto de la gimnasia y conocía el contexto, la historia Sí, y sí. no solo de gimnasia, sino de todo el asunto administrativo político. Y yo decía, bueno, pues él de dónde saca toda esa información, no si yo no sé nada de esto, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces, ese camino me ayudó a descubrir pues la vía hacia los Juegos Olímpicos. O sea, sabía, dije, pues ya pues, no está tan difícil, ¿no? O sea, Ujú. claro que es complicado, pero ya con este Encontraste camino cuál es el recorrido, camino. pues no está, o sea, es posible Ujú. si ya lo conoces, ¿no? A mí me tocó volver a la gimnasia en la Ciudad de México hasta el 2006. O sea, te fuiste en 2002 Yo, más o menos. yo me regresé a Culiacán en el 2003 y hasta el 2006 regresé a la Ciudad de México. Ya. O A sea, te 2004 y fuiste 3 años 2005 a entrenar allá. el profesor Emilio se regresó a Cuba, nosotros pues aquí nos quedamos cada quien por su parte. Y esos 2 años pues entrené entre que estaba terminando la universidad pues en las condiciones que normalmente entrenábamos. Y el 2006 ya para Juegos Centroamericanos Ujú. nos convocan de nuevo, ya estaban aquí en CONADE, Luis Sosa, Miguel Monreal y estaba Santiago López estaba en la universidad de Penn State, pero pues Ok. Pero estaba convocado. estaba convocado. Entonces yo llego en enero a incluirme en el equipo y poco antes había llegado Aldo Torres. Ok. Ellos eran los que estábamos ahí entrenando con el profesor Emilio, cuando ya estaba aquí otra vez. Y esa etapa, pues era prácticamente una etapa diferente, porque cuando me convocaron yo dije, bueno, sí quiero ir, pero quiero saber lo que estoy haciendo. Ya. Entonces me senté ahí a platicar con el profe, le digo, pues yo quiero saber cómo estamos entrenando, qué es lo que estamos haciendo, quiero aprender. Y sí, el profesor, pues yo siempre lo veía escribiendo en una libreta, en la noche, toda la noche trabajando. Trabajando. Y yo pues, quiero saber qué tanto está haciendo. Entonces, yo la verdad que con, entrenando con el profe Emilio, descubrí que esto era más interesante de lo que yo pensaba, ¿no? Antes pensaba que era la maroma tal cual Y ya. y esfuerzo físico y tan. Pero me di cuenta que él, eh, pues no solamente estudiaba, sino ponía en práctica cosas de otras materias que son muy interesantes. Y yo me acuerdo muy bien una vez que estaba yo en el 2003 entrenando ahí con ellos en el comité
y estaba muy cansado y no me estaban saliendo los arzones. Y tenía entrenando bastantes meses y ya había estabilizado mi rutina de arzones y hubo una temporadita que no me estaba saliendo porque estaba muy O sea, cansado. siempre te salía y ese día estabas Esa temporada, cansado. pues yo no me estaba saliendo, tanta era mi frustración que no me salía. Ok. Entonces me dice, "Ven", y me enseña la libreta, ¿no? Y dice, en tal semana, y con mi nombre y apellido decía, va a tener una carga alta de trabajo y van a estar fallando las rutinas de tal y cual. Ujú. Una predicción. Y dije, me sorprendió mucho eso y me hizo sentir tranquilo y confiar más en el trabajo. Ya. Y entonces me interesé más por ese tipo de trabajo que hacía el profe. Y conocerlo era mi intención con este segundo ciclo. ¿No crees que a mí Ujú. me entusiasmaba tanto el hecho de ir a Juegos Olímpicos como tal? Claro, cuando ya estás en ese camino, pues se convierte en tu objetivo. Este año, el 2006, yo me lastimé el bíceps. Tuve una cirugía de una Era lo ruptura que de tubio. me platicabas un poco. ¿Cómo te lastimaste? Pues los hombros. Yo empecé a hacer preparación física para anillos cuando empecé a entrenar con el profe Emilio. Ujú. Empecé a utilizar las pesas Ya. y incrementé mucho mis índices de fuerza. Pero por supuesto, como eh, novato que era en este asunto, pues me emocionaba y en lugar Le metías de más. poner yo le ponía más, le ponía un poquito más. Yo pensando en que iba a mejorar, Sí, sí. pues le ponía más. Entonces, eventualmente Ujú. esto me empezó a lastimar los hombros y viví todos esos años con una inflamación crónica del manguito rotador, los hombros. Ya. Y cuando me regresé a Culiacán, intenté poner en práctica lo que había aprendido en el 2004, el 2005, y por supuesto Ujú. que no avancé nada, ¿Por porque qué cambiaba, pues? pues no estaba usando las cargas adecuadas, no, los descansos tal vez, no tenía el contexto completo, pues tenía qué medios de preparación física, Ujú. hacía ciertos esfuerzos y tenía cierta idea, pero pues no lo tenía de la manera adecuada. Entonces no incrementé tanto mis índices de fuerza hasta que empecé a entrenar de nuevo ahí en México. Volví a incrementar los índices de fuerza. O que ahí regresaste otra vez al comité con Emilio. Ahora, y aquí ¿A Conade? ya era con nadie. Ok. Entonces empecé a hacer buenos anillos, hacíamos ejercicios de De fuerza. dificultad en fuerza y la verdad es que había adquirido un nivel de fuerza bastante bueno, pero siempre me dolían los hombros, pero pues a todos, ¿no? Y en un momento sentía un dolor excesivo en los hombros, más de lo normal. Ya. Pero en lugar de preocuparme atenderme mejor, Tú seguías, tú solamente cumplías lo con lo que... ignoré, ¿no? Íbamos a terapia todos los días, pero pues en ese momento pues la verdad es que no era, Ya ahí con ella tenías como esta multidisciplina, ya tenías como oficio pues es que o estábamos en entrenador. CONADE y teníamos esa atención. Previo a esto pues nunca tuve un fisio, o sea, yo al fisio nada más fui cuando estaba en CONADE, Ya. en ninguna otra vez. Y hubo una vez que me dolía mucho y no pude hacer la fuerza de anillos. Y dije, profe, pues me duele mucho, no puedo. Pues pásate a los arzones. Entonces los arzones me estaba doliendo el apoyo. Y pues ya como que decidí, pues ya no seguirlo intentando y me fui a la barra fija donde estaban los otros. Y de repente me dijeron, oye, pues tienes como un hoyo ahí, ¿no? Me dijo Oscar Aguirre, Ah, sí. oye, chava, te veo raro ahí, dice. Oscar en ese momento estaba como entrenador de selección Ahí junto estaban concentrados con Daniel, con Joaquín, que estaban con en el los equipo Junior. juvenil, Ujú. y él estaba concentrado ahí en ese momento. Ok. Ya estábamos muy cerca de Juegos Centroamericanos. Pero había otros eventos de preparación donde estaban incluidos los juveniles y que íbamos en conjunto y él estaba ahí. Entonces fui con el profesor y le digo, mira, profe, pues me dijo el Oscar que me revisara. Y dice, ya el No, doctor chavo. que no se ve bien. Sí, Y sí. el doctor pues no ocupó ver mucho, nomás cirugía, O sea, te vio y dijo cirugía. cirugía. Y yo pues, regresé así como... Y ya me regresé con el profesor. No, pues, ¿qué te dijeron? No, pues que el doctor dice que me tengo que operar. Y, no, dice, no, digo, no hay problema, o sea, no es como que no pueda entrenar, no, dice, no. No. O sea, tú querías seguir entrenando. Claro, pues ya teníamos el compromiso ahí cerca, pues yo quería competir. Y O sea, hice, y nunca te diste, o sea, tú podías seguirlo moviendo, tú tenías ahí el hoyo sí, estaba, en el bíceps, pero podías seguirlo moviendo, se desprendió una parte del bíceps, ¿no? Se desprendió completamente la la inserción inserción.
pero, o sea, obviamente dolía muchísimo, pero pues era más como Era que más importante tu la tolerancia que entrenamiento. tenía de dolor era alta y aparte yo de que yo quería, no quería que me sacaran del equipo, obviamente. En- Hay una vez que me acordé de un meme que dice, está lastimado, y dice, es fractura. Bueno, pero entonces mañana sí puedo ir a entrenar. es exactamente así. Igualito. Muy, muy mal paciente el atleta de alto rendimiento. Sí, sí. Y bueno, me saqué la resonancia magnética y dijeron, no, pues sí, cirugía, Cirugía. no hay otra. Entonces, en ese momento aprovecharon, le llamaron a Joaquín Ramírez, y él integró el equipo como reserva, Ok. y yo pues quedé fuera de ese evento. Yo no tenía mucha información al respecto, pero pues obviamente ellos concentrados en el tema este del centroamericano, pues yo me estuve atendiendo ahí para la operación y me concentré en este asunto y al mes me tuve que regresar a Culiacán. O sea, te operaron en Ciudad de México En Ciudad de México me operaron. y pasó la cirugía, digo, por lesión sales del equipo y te regresas a Sinaloa. Ajá. ¿Y qué pasa? O sea, tú aquí, pues, digo, dependías del estado y cuando regresas a Sinaloa, Bueno, pues es que esta es una situación muy trágica para mí, que realmente no debió haber sido así. Pero yo me regreso y la beca que tenía de CONADE y la beca que tenía en Sinaloa me la quitan inmediatamente. No sé si coincidía con los procesos de que tenías que renovarlo o no, pero pues estaba fuera del equipo, no era, por quedar fuera a lo mejor de selección, te y quedé quedas fuera porque de y yo estos dependía, yo incentivos. dependía completamente de ese recurso, porque con ese recurso yo, ¿Tú vivías? yo vivía, eran mis gastos. Claro. Entonces, yo ya no tuve manera de regresarme a México y nadie me habló, o sea, nadie me dijo, oye, chava, ¿qué onda? Pues dije, No manches. pues yo no sabía si podía volver a entrenar. Entonces, pasaron los meses, hice, pues, ¿qué pude haber hecho de rehabilitación? Pues, en cuanto lo pude mover, pues actividades normales. Pero como al siguiente año, antes del campeonato nacional, decidí ir a entrenar para retirarme, porque pues ya Como querías cerrar ese ciclo, en teoría yo ya me había retirado, pero mi plan era retirarme hasta el 2009. O sea, ok. pasando el 2008, independientemente de lo que sucediera con el ciclo olímpico, ¿no? Sí, sí. Pero ese era mi plan. Pero nadie más, o sea, no creas que alguien hizo un proyecto de Salvador Valle como gimnasta. Yo mi idea, ¿no? Sí, al final este camino que nos cuentas es, o sea, tú tienes la lesión, tú solito te hiciste tu rehabilitación y en algún momento dijiste, ¿sabes qué? Quiero hacer esta competencia para retirarme. Sí, porque yo ya lo di por perdido. Yo dije, pues pues esto ya no voy a recuperar el nivel. Ya no tenía idea, o sea, no tenía idea si podía recuperar el nivel o El no. nivel o no. Pero pues, como nadie me procuró, yo lo di por hecho. ¿Y te hubiera, a lo mejor gustado terminar a lo mejor de otra manera? Claro, O crees? fue una tragedia. Es como si ahora eres arquitecto Ajá, y mañana ya no sabes ser arquitecto. claro. Porque yo acababa de terminar mi universidad, entonces yo no me dedicaba a otra cosa. Yo no estaba trabajando todavía, no había ¿Ahí perdido cuántos años tenías? 23, 24 años. 23, 24. Tienes esta lesión, pasa mucho tiempo, te tienes que retirar. ¿Cuánto me dices? ¿2 años? Después de esta lesión, al siguiente año regresé al gimnasio a entrenar para ir al nacional. Al que eran los meses. Pero mi intención no era totalmente de retirarme. Yo dije, bueno, voy a hacer gimnasia y la voy a disfrutar, así pues de hobby. Claro. Y entrené paralelas, entrené tantito barra fija Nada de anillos. no, yo no hice ni anillos, ni pisos, ni arzones. Y dije, voy a pasar en salto, el salto más corre, le pegas y pues, ya no había Sí, mucho que entrenar, ¿no? no tenías tanto problema. Entonces, en la barra fija, pues no es que no era muy bueno, pero pues no dolía, era muy fácil, no había que entrenarlo mucho. Y paralela sí le entrené. Y en la competencia, y mi entrenador, pues dio por hecho pues que en esa nos íbamos a retirar los dos porque él se iba a jubilar. Ya. Entonces, llegó el campeonato nacional en Cuernavaca para hacer esos tres aparatos. Pero yo iba con la intención de disfrutarlo, ¿no? Sí, Pero no sí. lo disfruté para nada, porque ¿Por para qué? empezar, yo no estaba en el equipo A. O sea, Mm, organizan a los buenos en un grupo, en ese momento, pues no eran tantos los de FIG, estaban 8 o 6 en un aparato, que eran el grupo uno.
Y el grupo B. y yo estaba en el grupo 2. Entonces como que Sentiste así como sentí de, feíto, ya. pero pues era lo lógico, no estaba yo contendiendo para... ¿Tú conocías a los otros? ¿Entrenaste con Claro, claro, ellos? pues Sí, eran sí, mis sí. compañeros ahí. Entonces estaba en este equipo B, digámoslo aquí en el grupo 2 de Ujú, la competencia. Y pues no estaba tan a gusto, pero... ujú. Y empecé en salto de caballo. Hago salto, pues no me salió muy bien, pues obviamente no lo había entrenado mucho, pero caí parado y tan cumplí con el Con lo que deber, ¿no? tenías que hacer. No Ajá. era, entonces pasé a paralelas. Y estaba haciendo la rutina de paralelas y a Corte. un cortecito, un dipping, y agarro un dedo así. No Y manches. pues obviamente me tengo que sentar porque si no me lo quebraba. Y me dio mucho coraje, pues porque a eso iba. Entonces me siento así, ay, y ya termino y hago la salida y me amargué y me senté. Y me dice mi entrenador, vámonos a la parada que sigue. Ah, no Ah, le voy a pasar, dije. ya no quiero. Y me agarro así. Ah, no, Vamos. Ya estás acá. tú me dijiste que aquí nos íbamos a retirar y aquí nos retiramos. Bueno, pues ya me subí a la barra y al final pues quedé tercer lugar en la barra, ¿no? Ya me ¿Te sentí, fue bien? sí, sí, bien, pero pues Esta frustración de un aparato anterior haberte caído y que esa sensación terminó por retirarme de la gimnasia. Dije, ya. ya no tengo nada que hacer aquí, no lo voy a disfrutar si no le dedico el tiempo que le estaba dedicando antes. ¿Eso fue 2009, me dices? 2007. 2007. Ujú. Y ya de ahí a lo mejor seguiste entrenando, pero ya sin No, ya competir. no, ya Ya no, no ya no volví a entrenaste hacer. nada. De hecho, después de esto me inscribí en un gimnasio de pesas. Y ya cambiaste por completo de giro y empezaste a ser entrenador. ¿En qué momento? O sea, tú saliste de esta competencia, dijiste, ¿sabes qué? Ya no quiero, me despido en esta competencia junto con tu entrenador. ¿Y cómo fue que empezaste a dar clases ahora? Bueno, pues, antes de pegar ese brinco, quiero decirte que una de las suertes que tuve en la gimnasia, después de haberte dicho que pasé una etapa de total ignorancia, Ujú, tuve estos 2 años de gimnasia que sentí que sí fui gimnasta, ya, que estaba en control total de lo que estaba haciendo. No es que fuera muy buen gimnasta, sino que yo sabía que me iba a salir la rutina y si me caía en la competencia, pues sabía perfectamente por qué me había caído, no, no tenía... prácticamente estaba planeada esa caída en ese Pues momento, no es que estuviera o que te iba a planeada, salir después. Tú sabías cuándo te iba pero a salir. sí, pero sabía por qué me había caído. O sea, creo yo que estaba como en la maestría deportiva, independientemente si fuera muy bueno o no. Claro. Entonces, esos 2 años, los últimos 2 años que hice gimnasia, sin contar este otro que los disfruté mucho. O sea, en el año que me lastimé, yo me sentía muy bien entrenando y compitiendo. Ujú, Si no hubiera sido por eso, yo creo que ni siquiera hubiera sido entrenador. Lo disfruté mucho. La verdad es que esos 2 años de gimnasia, mis 2 últimos años de rendimiento deportivo, pues me hicieron sentir exitoso. esos años con Emilio. Sí, con Emilio. Sentí, o sea, no el éxito deportivo de medallas o competencias, sino el éxito de sentir que realmente fui gimnasta. Entonces entendí el proceso completo que debería llevar un gimnasta, ¿no? Obviamente desde el principio debería saber el camino, o por lo menos el entrenador debería tener un plan de vida deportiva para este atleta. Claro. Entonces yo ya tenía la idea de ser entrenador cuando me retiré. Me dieron la oportunidad de ir en el gimnasio de la universidad. El director del gimnasio en ese momento pues me asignó un grupo de femenil para Ujú, que las entrenara. Y ahí empecé. Pero al poco tiempo estaba allí, en ese momento estaba Francisco López de técnico nacional. ok. Y me habla un día y me dice, oye, chava, pues tam- eh, el profesor Emilio, el profesor Pablo, que estaban ahí en el CENAR, Comité. se van a Ok. ir a Guadalajara para el proyecto este de Mm, Guadalajara en el 2011, los Juegos Panamericanos. Los contrataron y se fueron a Guadalajara. Pues necesitamos gente acá en el CENAR. ¿Qué onda te animas? Y pues yo tenía como que ya bien claro para qué quería ser entrenador. Mi objetivo de ser entrenador era conseguir, obviamente con el nivel de mis alumnos, eventualmente tener un lugar digno donde entrenen los gimnastas de Sinaloa. O sea, yo quería hacer gimnasia en Sinaloa, tan, tan. No ya. quería hacer gimnasia en ningún otro lado. Y dije, la única manera que yo me vaya fuera de Culiacán es al mismo nivel que lo hice como gimnasta. Y pues obviamente en el CENAR pues era
la plataforma ideal para hacerlo a ese nivel. Y pues no lo dudé, le dije sí. Entonces él me habló un jueves y yo me fui un lunes. Entonces, no creas que yo, o sea, fue una gran oportunidad porque yo no era un entrenador todavía. Ujú. No había demostrado nada como entrenador. Te tuvo la confianza y Él te me tuvo dijo, toda la confianza. Y yo pues nunca en ningún momento sentí como que la duda de que yo no puedo hacer esto, ¿no? O sea, "Ujú, tenía bien claro qué era lo que yo quería como entrenador, pero pues, la verdad es que no tenía experiencia, ¿no? ujú", Entonces, por eso fue una gran oportunidad que claro. me la ofreció Paco. Al final, pues ya me quedé encargado del área varonil y pues empecé a trabajar con los niños y aquí yo tuve una experiencia un poco inusual de criterio con la manera en la que el CENAR ve la inversión grandísima esa de ese palacio y la que yo tenía como entrenador o como proyecto de entrenador. ¿Por qué lo dices? Porque la primera vez que íbamos a ir a un nacional de CONADE, o una Olimpiada Nacional en ese momento todavía, Ujú, nos reunieron los metodólogos y nos dijeron, bueno, ustedes los encargados del área no van a ir como entrenador, van a ir como visores. Y a los que ganen primero, segundo y tercer lugar, los van a invitar al cenar. Y dije yo, pues suena lógico, ujú. pero no funciona así. En mi mente no funcionaba así. Si el niño ya es campeón Ajá, en su estado, en su casa, con su mamá, a la edad infantil, antes ujú. de juvenil, que es la Olimpiada Nacional, ¿para qué me lo voy a traer al encerrarlo aquí? Si yo tengo 25 años, porque tenía 25, 26 años cuando yo llegué al cenar de entrenador. Sí, Entonces, si yo estoy sufriendo aquí encerrado, pues o imagínate un por niño. supuesto un niño más, ¿no? No es la misma que viva en el Estado de México, la Ciudad de México, en Querétaro, Sino lo mismo que salga de entrenar y vaya a su casa o que el fin de semana se pueda ir a su casa o que venga su papá. Decía, aparte, si yo me le acerco al atleta y me brinco al entrenador y me brinco a la sí, asociación, pues es una falta de respeto. O sea, debería de funcionar al revés. La asociación debería estar interesada en mandar al niño porque pues cree que esta es una oportunidad para él, no al claro. revés. Entonces yo decía, pues es que no creo que vaya a funcionar así, ¿no? Y lo que yo hice en nuestra captación ahí en el CENAR fue, Tú captabas a los niños. pues había una época en el CENAR, o sea, o no sé si lo siga habiendo todavía, en la que hay pruebas para saber si vas a entrar o no, ¿no? Si tienes las cualidades. Entonces, lo que hacíamos es que con la gente de la Ciudad de México y del Estado de México, que quedaban en sus estatales y el distrital en ese momento, que era el distrital, Ujú. el sexto, el séptimo, el octavo eran los que me acercaba con los entrenadores y les ofrecíamos la oportunidad de ingresar al CENAR. Y los primeros Pues no, porque... ya eran campeones. O sea, Ujú. lo que yo necesitaba era credibilidad en mi trabajo y no llevarme a los campeones, ¿no? Pues es que Sí, 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 pues la idea es mejorar el entorno competitivo del lugar y no llevarte a los campeones. O era ya, mi idea en ese momento, ¿no? Y decía, bueno, si hay niños que sí son campeones, pero su estado no le ofrece las condiciones adecuadas o el entrenador siente que hasta ahí es donde lo puede llevar por su contexto, por lo que tú quieras, pues ellos te lo tienen que pedir. claro. Ellos los tendría que llevar a las pruebas, no tú acercarte a invitarlos. Y así fue. Y la verdad es que tuvimos muchos alumnos, captamos bastante de todas las categorías y tuve muy buenos alumnos que recuerdo con mucho cariño. No te voy a mencionar ninguno porque no creo que se me olvide alguno porque eran Sí, sí, sí. bastantes. Pero de entre ellos había tres que mandaron. El profesor Pedro tenía tres alumnos que los mandó a las pruebas. Bueno, fueron cuatro que mandó a las pruebas Se quedaron y tres. se quedaron tres. Y no los escogí porque fueran de Sinaloa, sino porque realmente eran muy talentosos. Ya. Y eran Y aparte niños, porque eran de Sinaloa. no, pues con todo gusto porque eran de Sinaloa. Claro. Lo que sucedió en ese contexto de estos niños es que pues sus papás estaban lejos. De hecho, cuando me platicó del proyecto de llevarlos a las pruebas, yo fui a Culiacán a hablar con los papás y les dije, ¿están seguros? Porque les Ya no hay platicaba. vuelta atrás. O sea, estar allá, no van a poder estar yendo y viniendo a ver a los muchachos y no es fácil. Y sí, y no fue nada fácil. El asunto es que, Aceptaron. no, pues ellos conscientes del tema y con y me tuvieron la confianza otra vez. O sea, yo vuelto atrás y la verdad es que les agradezco mucho. Siempre me ha apoyado mucho de los papás
muchachos que entreno, pero en este caso pues yo estaba joven. O Ujú. sea, ellos podían desconfiar con todo. Con todo. Sí. Entonces me tuvieron a mí la confianza de mandarlos para acá, porque fui yo personalmente a hablar con ellos del tema de emocional, ¿no? Entonces yo me convertí en el tutor de estos tres niños y tres niños de Querétaro, porque eran los más chicos. Bueno, había de todas las edades, pero Ellos estos, eran los más pequeños. ellos eran los que más necesitaban de mi atención, en el contexto de que pues, no podían ir siempre por ellos. Había uno de los de Querétaro que sí que sus papás todos los fines de semana lo llevan a Querétaro, pero los otros dos no. Entonces cuando se quedaban ahí y los de Sinaloa sí o sí, pues sus papás no pueden ir todos los fines de semana, Claro. obviamente, pues era atenderlos, llevarlos al cine, a la plaza, a pasear, lo que sea. Literal tutor. Y ahí estaba la escuela y pues las reuniones de padre de familia, pues tenía que ir yo a las reuniones. Y había ahí una psicóloga que me ayudó mucho con la asesoría de cómo manejar esta situación, porque en el gimnasio eres su entrenador y en el gimnasio pues tú ¿Te tienes acuerdas cómo se llamaba la psicóloga? no me acuerdo de su nombre, me, me quiero equivocar. Entonces, en el gimnasio eres su entrenador, tienes cierta exigencia, pero saliendo del gimnasio pues yo tenía que velar por su situación emocional. Claro. Entonces ella me ayudó mucho con este tema, cómo abordar estos temas, ¿no? Porque pues, era complicado, pues son niños de 10 años, de 9 10 años. No, sí, qué bueno, porque pues es bien complicado, porque te ven como entrenador y luego aparte te ven afuera, pues es como tener al entrenador todo el día. Tú también tenías que saber cómo, dónde parar y ser Y esta también yo otra acepté la parte, ¿no? responsabilidad, o sea, no fue como que algo que tuviera que pensar, fue algo natural Ujú. y me hice cargo de este asunto. Entonces cuando me regreso a Culiacán, pues estos tres niños pues ya se fueron para allá. Nos regresamos juntos. Te regresaste, te saliste del cenar. ¿Cuánto tiempo estuviste en el cenar? En el CENAR estuve poquito menos de 3 años. 3 años. Y durante esos 3 años, o sea, tú, ¿cómo te sentiste también al estar tanto tiempo ahí? Porque, pues, digo, tengo entendido que te viviste igual ahí los tres Yo, años. yo repito, fue una gran oportunidad y fue como que mi escuela que me dio experiencia, o que tuve una experiencia que no la hubiera adquirido en ningún otro lado tan rápido y en tan poco tiempo y con esa intensidad. Ya. Pero también fue la prueba más difícil que me puso la gimnasia para saber si me quería dedicar a ser entrenador o no. Me puso todas las adversidades posibles que me, ¿Cuáles fueron esas adversidades, pues una de ellas fue esto, que de ser tutor? atender y ser tutor de estos muchachos, que fue una responsabilidad, pude haber dicho, pues Yo soy yo soy entrenador y entrenador y la verdad es que, pues la verdad que fue con todo gusto y me alegro de haber tomado esa responsabilidad. Y la otra parte, pues es pues lo económico. A mí ya. nadie me preparó para estar en la bancarrota todos esos años, ¿no? Sabemos que en instituciones de gobierno, pues a veces la paga no es tanta o es más tardada. Entonces, pues es complicado como entrenador estar dependiendo bueno, no nada más como entrenador, de cualquier institución, de cualquier otro deporte, estar dependiendo de que pues, el gobierno acceda a los pagos a tiempo y mientras pues tus gastos ahí van a estar. Yo no sé cómo funciona o cómo es el protocolo de pago, Ujú. pero fue catastrófico para mi situación económica. Lo bueno es que tienes ahí una habitación y comida, pero yo era un adulto, joven, Ya, y yo no quería estar encerrado, pues yo decía, pues eventualmente pues voy a rentar afuera y vivo una vida normal, ¿no? Yo no quiero estar encerrado. claro, En el contexto de deportista es lo mejor que te puede pasar, pero como entrenador, una persona adulta, pues no es la situación ideal para tu salud mental. Entonces tienes que salir de donde estás trabajando para empezar, para descansar. claro. Pero si te lo dijeran del principio, pues a lo mejor aceptas, pero yo no sabía. Bueno, lo había visto de Lo lejos, sospechabas, pero lo sospechaba. Yo llegué al cenar y la primera vez que me pagaron pasaron 6 meses. no manches. De hecho, una de las anécdotas que me pasó la primera vez que me pagaron, fui al banco a cobrar Ujú. y venía acompañado del profesor Luis Sosa, papá de profesor Luis Sosa. Esos.
Ok, y llegamos al banco y cobré, pero no me había dado cuenta de cuánto, pues eran 6 meses de sueldo, que no ujú. me pagaban mucho, ¿eh? Pero Pero nunca había traído esa cantidad de dinero en efectivo, nunca. ya. Y me senté así en las banquitas del banco y tenía que ir a trabajar, ¿no? Y él andaba conmigo y íbamos a ir a comer. Y me dice, ¿dónde vámonos? Y yo, no voy a salir con este dinero a la calle. Y me dice, "Ay, no sea simple, vámonos." Y yo, no voy a salir. No sé cómo le voy a hacer, déjame pensar. No, tú confía en mí, dice. En eso había una patrulla parada ahí en la acera. Y estaba el policía parado hacia afuera de la patrulla. Y se acerca el profe y le pega en la oreja, así. Le pega en la oreja, así. Y yo pues me pelé los ojos, ¿no? Ya nos llevaron arrestados a los dos. No manches. Y voltea el policía y dice, ¿qué traes? Nada, dice, ya se saludan. No sé si era conocido, pariente, no sé. Pero coincidencia. Y dice, no, pues este que no se anima a irse que porque nos acaban de pagar. Ah, no te preocupes, súbanse a la patrulla. Y nos subió a la patrulla No escoltados, llegamos manches. al cenar ahí. Pero yo ya debía, Pues los de esos 6 meses gastados. ya me los había gastado. Yo la tarjeta de crédito con la que vivía, que tampoco no creas que tenía mucho historial de crédito, Sí, sí. ni capacidad de crédito, pues ya debía yo más de lo que me habían pagado. Entonces, así constantemente, pues yo tenía que resolver, pues la única manera de resolver era la tarjeta de crédito, pedir prestado Ujú. cuando me pagaban, pues tenía Pues te que, paga. y viví endeudado todo ese tiempo, ¿no? Entonces cuando regresé a Culiacán, pues pagar eso me tomó 2 años. Yo lo tomo como que pagué una maestría y un doctorado juntos ahí, muy caros. Toda tu experiencia Te de estar ahí. te lo platico porque está dentro del contexto, no es algo de lo que a lo mejor en el momento sí sentía mucho eh, Estrés. estrés, pero ahora lo recuerdo como pues, eso, una inversión. Claro. Que si me lo hubieran dicho, oye, chaval, pues no te van a pagar en 12 meses, yo hubiera aceptado. Ujú. Nomás no me hubiera estresado tanto, no hubiera gastado normal, no hubiera vivido como una persona normal. Hubieras administrado diferente, pues. Lo hubiera logrado, pero nadie me dijo, nadie me advirtió. En esto del cenar, tú tienes estas adversidades, decides salir y tú te piden la opinión para ver quién va a ocupar ese lugar o ellos deciden quién va a estar después. Sí me pidieron opinión, yo supe que le hablaron a un par de entrenadores y yo recuerdo creo que dos entrenadores, entre ellos Julio García, Ujú. que no creo que haya aceptado la primera, no lo recuerdo muy bien, pero yo estaba muy preocupado pues obviamente por los alumnos que había dejado ahí y que se quedaron entrenando solitos, ¿no? En lo que llegaba otro entrenador. Ujú, porque a mediados del 2009, ¿Cuánto tiempo se quedaron solos? yo creo que más de un año. ¿Un año? O sea, pero, o sea, iban a la escuela, luego iban al gimnasio y ellos hacían lo que creían que les funcionara, o había alguien ahí, al menos en otro Pues nivel, es que que les había ayudaba. femenil Ujú, y me imagino que se quedaron. La verdad es que yo me ujú, fui ujú. y ya no supe cómo lo ¿Cómo resolvieron cada acomodarlo? quien porque no se quedaron entrenando nomás ahí en el CENAR, sino que pues, se apoyaron con otros gimnasios. Ah, ok, Cuando ok. yo estuve en el CENAR, estaban trabajando como a mediados del 2009 llegó el DENC, Ujú. que El estuvo entrenador chino, ¿no? trabajando en Nuevo León con Chile antes de los Juegos Olímpicos. Y después de eso fue a China un tiempo y se regresó y yo solicité que se quedara ahí conmigo. Y en ese tiempo también entró el profe Sosa a trabajar con nosotros. Y ellos dos me ayudaron a trabajar ahí en el cenar con los muchachos. Ok. Pero el DENC se fue antes que yo. Y Sosa también. No sé si Sosa se quedó un tiempo más que yo, pero también Más o menos se salieron. nos salimos los tres. Entonces los muchachos se quedaron, pues, bueno, más bien el cenar se quedó sin entrenador. Los muchachos pues, de alguna manera resolvieron, pero no siguieron esta misma línea que llevaban. Claro. Entonces cuando acepta Julio llegar al cenar, pues yo ya siento un alivio porque pues todos ellos ya estaban atendidos. Yo no me había despreocupado, pero no me fui porque renunciara al proyecto, sino porque ya era insostenible para mí y me tuve que ir. Ya. No tuve opción. O sea,
no podía seguir, Ese ritmo de vida no, 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 que tenías, me estaba enfermando. Entonces claro. me tuve que regresar a Sinaloa. Esta decisión de regresarte, tú en Sinaloa, tú ya sabías que querías Sí, seguir a dar mi clases. plan era regresarme a Sinaloa, pero yo quería cumplir 5 años, al menos en el Senar. Y Ok, quién sabe, a lo mejor y hubiera seguido un proyecto más largo si las condiciones hubieran sido otras. Pero yo ya tenía bien claro que yo quería regresar a Sinaloa a hacer lo que en un inicio, por la razón por la que yo soy entrenador. Entonces me regresé ya con... tú querías llevar esta gimnasia que a lo mejor te hubiera gustado tener a aplicarla a los demás Sí, atletas. básicamente lo que yo quería era darle al Chava del pasado lo que no tuvo. Entonces, Ya. a través de mis alumnos. Y principalmente un gimnasio digno donde puedan entrenar los gimnastas, mis atletas o los del futuro de Sinaloa, ¿no? Ahorita, si nos puedes explicar un poquito en qué gimnasio estás y cómo funciona. Cuando yo llegué a Sinaloa, llegué pues en la universidad, yo no, en ese momento no me dieron oportunidad, no había la manera, no estaba, no entré a la universidad porque era donde yo tenía planeado emprender este proyecto porque era donde yo me desarrollé como gimnasta, ¿no? Donde me formaron. Pero en ese momento, justo en ese momento que yo llegué, el ISDE pasaba a manos, digo, perdón, el gimnasio del DIF pasaba a manos del ISDE, Instituto del Deporte del Estado. ok. Entonces, en ese contexto cambiaba la perspectiva de lo que podías hacer en ese O gimnasio, sea, porque pasó del antes, DIF a ser parte ahora de una porque institución. cuando era del DIF, pues la idea del DIF o la indicación que tenían, o por lo menos eso es lo que yo estaba enterado, era que pues, clases recreativas y acercamiento pues a las competencias, pero sin la exigencia del alto rendimiento. Ya, Y al pasar al ISDE, pues lo lógico pues, es que el objetivo sea resultados. resultados específicamente de nacionales de CONADE, pero con la perspectiva de alto rendimiento. Ya. Entonces dije yo, aquí es donde puedo hacer este asunto para el cual yo soy entrenador. Y desde entonces lo estoy haciendo. La verdad es que siento yo que he tenido éxito, pues parece lento porque eso fue el 2011. Ahí tú llegaste en el 2011 Ajá. y desde ahí no te has movido de ahí, te has dedicado al ISDE, Ujú. al gimnasio ISDE. Y digo, dices que un proceso lento porque llegaste ahí al 2011 y digo, sabemos los que te conocemos que tienes muy buenos atletas. Mm, sabemos que es lento el crear un atleta, lleva un proceso, es un proceso muy largo, de muchos años. ¿Por qué otra manera dices que es lento o que Pero se ha visto a lo lento? que me refiero lento es el proyecto que yo tenía. Mi proyecto no eran los gimnastas de alto rendimiento. Mi Ya, proyecto era conseguir tener un gimnasio de alto rendimiento. Y ok, para esto yo sabía o yo pensaba que tenía que ser atletas de alto rendimiento y tener resultados para eventualmente pues tener la oportunidad de meter el proyecto. Mira, pues si compramos una paralela y si compramos unos ese proyecto se lo razones, metías pues a través del todo instituto, que entraría al gobierno de Sinaloa. sí, sí, claro, pues esa vía era la que yo seguía siempre o trataba de que cuando veía alguna autoridad ahí, pues, Te aprovechaba y hablaba del acercabas. tema, pues se convirtió en mi tema desde entonces. Ya tengo bien hartos allá todos en Sinaloa de, ¿para qué quiere un gimnasio este? Pues en ese momento yo creo que si con 5 millones comprabas todo lo necesario para un Ahora gimnasio, que ya era mucho no. dinero, ahora ocupas 20 millones para comprar lo mismo que en ese momento yo solicitaba, ¿no? Ya. Y pues dices, ¿para qué ¿para qué quieres tanto si el gimnasio, pues ahí tienes un gimnasio, ¿no? Pero Mm, pues el que sabe lo que se necesita para llegar al alto rendimiento, hablando del camino hacia Juegos Olímpicos, pues tiene necesidades específicas de los colchones para que el atleta te dure toda esa carrera. sí, es un deporte muy demandante pues para los seres humanos. Sabemos que no estamos, era algo que platicamos hace rato, no estamos adaptados para hacer gimnasia. La gimnasia la vamos adaptando, nuestro cuerpo se va adaptando para poderla hacer. Y pues si no tienes las instalaciones adecuadas, pues tu vida deportiva es más corta, Claro. ¿no? Y bueno, ha sido lento pues lo que tengo ahora, que es mucho, no me lo compraron de una, ¿no? Primero me compraron unas paralelas o un caballo de salto. La federación me apoyó con unas anillas y una barrita auxiliar, una Ujú. ayuda. Cuando ya los muchachos empezaron a entrar a selección juvenil,
pues la federación vio la manera de apoyarme con estos dos aparatos en Ok. comodato, en la cual les agradezco mucho porque gracias a eso pues pude hacer la gimnasia que necesitaba para conseguir los otros aparatos. Y hace unos años me pusieron la fosa y En qué se basa que te autoricen esto? ¿Resultados? pues que los resultados hacen que te veas como deporte. El instituto ve el resultado de un deporte, independientemente de quién lo gane, de qué club sea, pues la asociación es la que está dando resultados. Ya. Entonces, a través de esta asociación, tú haces las solicitudes. No es que claro, personalmente las hice muchas veces, Pero es pero más fácil que entre todo el por medio de la acercamiento es asociación. por medio de asociación, porque pues es a la institución o al organismo que, Que que, voltean a que, ver. que recibe el instituto, ¿no? A mí, Ujú, pues yo trabajo para el ISDE, pues obviamente puedo tener acceso a platicarles del tema a los que son mis jefes ujú, y tal vez como que, bueno, pues cuando se pueda, ¿no? ujú. Y la gimnasia ha tenido una cantidad de resultados con este equipo varonil que hace que volteen a verlos como, bueno, son una disciplina priorizada, podemos fundamentar hacer esta inversión en ese deporte. Pero no es el único deporte, o sea, el instituto no tiene un presupuesto para ponerte un gimnasio de gimnasia, o sea, te puede apoyar con hacer el Claro. esfuerzo por priorizarte una cantidad para comprar un material que a lo Sí, mejor sí. te resuelve algo ese año y es fundamental. Sí, o sea, no tiene una sección para gimnasia, sino es para deportes y ahí Sí, ellos ellos tienen administran su. un presupuesto y tienen que repartirlo entre todos los deportes del estado. Claro. Entonces, pues me ha tocado la suerte porque han tenido resultados mis alumnos, he tenido mucha suerte que mis alumnos han sido talentosos y dedicados. Perdón, ahí bueno, no que te interrumpa, pero ahí difiere un poco. Yo creo que más que suerte, chava, pues los que te conocemos sabemos que pues es trabajo tuyo. O sea, sí has tenido esa oportunidad de que te apoyen, pero pues ha sido porque pues has trabajado con estos niños de la manera que se puede y han visto que a pesar de que no tienes las condiciones adecuadas, has tenido el resultado que gimnasios teniendo las condiciones ideales no tienen y por eso te apoyan. Eso es muy bueno. Yo lo veo bastante bien. Ojalá que puedas seguir creciendo y que puedas este, cumplir ese objetivo de tener el gimnasio para los atletas que merecen, ¿no? Bueno, y hablando de pues, las comparaciones de si tengo el resultado yo y en otro gimnasio, no, por ejemplo, yo a eso me dedico. Yo puedo extenderme en el horario con mis alumnos porque yo no les cobro, el instituto no les cobra. Yo tengo un sueldo para realizar ese trabajo y pues si Ujú. el papá está dispuesto a tenerte la confianza de mandarlo más horas, pues, Pues ahí y que lo el muchacho recibo. lo asimile, pues lo puedo entrenar. A Ya, lo mejor en el contexto de un club no puedes hacer eso porque pues tendrían que pagar por esas horas claro. y pues no todo el mundo puede, no todo el mundo está dispuesto Sí, y no, es yo más pago por complicado. 3 horas y pues el gimnasio te va a dar las 3 horas. Y quiero que mi hijo o hija vaya 5, pues tengo que pagar esas 2 horas Tal que vez si yo dicen, ¿no? estuviera en un club no pudiera hacer este resultado con ningún alumno, ¿no? Es hasta cierto nivel. Sí, esto es una facilidad que a ti te dan y que pues sabes aprovechar muy bien y te ha Sí. dado resultados. Y que lo tenía muy claro cómo hacerlo, ¿no? Porque pues yo fui juez del 2007 al 2012 y, ¿Ok? y, y califiqué todos los campeonatos nacionales. Entonces, para cuando llegué a Sinaloa, pues ya sabía qué notas necesitaban para ganar medalla, ya sabía qué tipo de rutinas, ya sabía Claro. que tenía que enseñarles, qué perspectiva seguir y hasta Sí, sí, dónde sí. en mi gimnasio yo podía llegar. Porque pues yo no enseñaba Kovacs, Ujú. porque no tenía fosa. O sea, todo lo que aprendíamos en la barra fija dependía de que yo pudiera cacharlos si salían volando. ¿Y qué hacías? ¿Usabas una barra abajo o usabas la barra así completa y te subías como podías, te la ingeniabas? Todos los recursos posibles para subirlos lo menos posible a la barra alta. Ya, Porque subirlos pues era estar fildeando ahí todo el tiempo. Y claro. varias veces me tocó tener que cachar a uno que otro, ¿no? Y ahora con Entonces, la fosa, pues es. no trabajas. Es una mentira. Pues No, digo, sí. súbete, inténtalo. No, pues sí, o sea, obvio, pues tienes ahí, le explicas cómo hacerlo al Claro, chavo, ¿no? Pero, es un recurso fenomenal porque en condiciones de seguridad tú le puedes enseñar una dificultad que él va a dominar tarde o temprano y ya lo puedes y incluir seguridad en... para ambos, para el Claro. atleta y para ti también el estar ahí cachando también Yo tiene tenía sus una cosas dinámica divertidas. antes para hacer esto, ¿no? Yo les enseñaba una orientación en el gimnasio y me iba a Hermosillo a trabajar con Manuel Salazar Ok.
ahí en el gimnasio del CUM. Ellos hacíamos intercambio todos los años, yo iba para allá, él venía para acá. Y iba a probar los elementos a la fosa y si veía que no estaba desorientado Lo y que pasabas. no le iba a pasar nada, pues ya venía yo a Culiacán a intentarlo. Ya, Pero si no le veía yo, pues no. regresaba nada más ¿Hace cuánto tienes la fosa? la pusimos el mm, 2022, después de la pandemia, Pues hace poco. a finales del 2021, iniciando el 2022 nos amaneció, vino Santo Claus. Ese fue su inicio de año. Sí, y antes sí había de aquel lado había una fosa, pero pues no era, No, no era lo necesario. nos ayudaba de cierta manera a avanzar, pero no estaba nada seguro, era como hacerlo al piso, pues, de Y cuenta. con tus atletas, digo, siempre te conocemos por gimnasia varonil. ¿Cómo es tu relación? ¿Cómo tratas de llevar esta relación con gimnastas? Porque sabemos que pues es complicado tener gimnastas en la adolescencia, bueno, gimnastas y deportistas, tratar en general. ¿Cómo es tu relación con ellos o cómo has podido mediarla? Pues al principio era más pasional, creo que sentía no la presión por la gimnasia, sentía la presión por conseguir ese objetivo. Entonces Ya, necesitaba el resultado y me presionaba un poco. Llegó un momento que dije, yo, pues, yo me estoy enfermando, yo no debo de estar estresado y una de las cosas ya, que yo me dije a mí mismo cuando empecé a ser entrenador es, yo no quiero sufrir la gimnasia. Y de alguna manera, pues no puedes evitar sentir frustración si estás buscando un resultado. sí, sí, Pero claro. la verdad es que lo he disfrutado mucho y una de las claves por las cuales yo siento que disfruto la clase con mis alumnos independientemente de si es muy bueno o de si no logra hacer avanzar de nivel es que siento una gran admiración por lo que hacen. Ok, La verdad es que los niños a través de los años y de la combinación entre el cariño que le dan sus papás en casa, de la educación que le dan en su escuela y el trabajo que hacemos nosotros en lo deportivo en el gimnasio, son personas sobresalientes, son personas claro. maravillosas, admirables. Y la verdad es que yo los admiro mucho. No me dejo de comportar como entrenador porque no soy su fan, soy su entrenador, pero la realidad es que los admiro cada que los veo llegar a tiempo y que llegan y empiezan a hacer sus calentamientos. O sea, yo creo que eso es algo excepcional, tener una disciplina y un hábito constante para hacer algo tan difícil como la gimnasia, ¿no? Creo que eso es lo que me facilita el tener la paciencia para todas las etapas de desarrollo, que la adolescencia es muy complicada Ujú. y creo que me lo facilita un poco. Y que creo que en toda esta experiencia que has tenido has podido como pulirlo y has sabido Sí, llevarlo y al cada vez mejor. principio yo siempre he tenido un acercamiento casi familiar con los papás de mis alumnos y al principio pues sí me acercaba mucho para pedirles consejo del trato, ¿no? Algunos son docentes y están acostumbrados a manejar muchos niños de esas edades difíciles y me acercaba con ellos para platicar del tema, para apoyarme, para asesorarme. Ya, Y ahora pues siento que ya tengo una experiencia suficiente para yo tener mi propio criterio de cómo manejar ciertas claro. circunstancias y así lo he ido aplicando. Qué bueno, chava. Pues me da mucho gusto que puedas seguir creando atletas así. Ojalá, digo, sabemos que tienes muy buenos resultados, que tienes grandes atletas. Ahorita tienes atletas en selección junior. Actualmente, esperemos que les vaya súper bien. Mi mejor de los éxitos para ellos, que sigas trabajando súper bien y que puedas tener las condiciones adecuadas para que ellos puedan seguir su camino deportivo como de la manera ideal, ¿no? Y para cerrar, no quiero terminar sin preguntarte qué es lo que más te gusta de tu deporte, que es la gimnasia. A través de los años he descubierto qué es lo que más me gusta de ser entrenador, porque pues ahora soy entrenador. Ujú. Eh, Me gusta el poder sentarme a planear la carrera deportiva de algún atleta. O sea, empezar y ver que, bueno, fulanito y sutanito tienen cierta perspectiva y a todos poder planear la vida deportiva de ellos, predecir lo que va a ir sucediendo en el tiempo
y luego vivirlo. O sea, pasar todos esos Eso es años lo que más te gusta. y darme cuenta del desarrollo que se va dando y eso lo disfruto mucho con los años. Y digo, cortando un poquito esto que me dices, ¿cuánto tiempo te tardas en planear esto o en poderlo ver? ¿Tú conoces al atleta, lo ves entrenar un mes, 2 meses, una semana y ¿No? empiezas tu planeación? La verdad es que ahí en el gimnasio donde trabajamos, trabajo con un profesor, compañero desde que llegué ahí, Carlos Ibarra, y siempre hemos ¿Ya? trabajado juntos los dos. ¿Ya? Entonces, si existen todos estos atletas es por la combinación del trabajo de ambos. Entonces, siempre hemos tenido una clase general y por las circunstancias, pues se nos dificulta convocar y porque no, pues, no vamos a ir nosotros por los niños a la escuela en nuestros carros y todo esto. O sea, llegan los niños a una clase general y ustedes los Lo seleccionan. recibimos y acuérdate que pues, la gimnasia varonil pues no tiene la misma demanda que la gimnasia femenil. Claro. Entonces nosotros recibimos niños y adelante, adelante. Idealmente pues nosotros preferimos niños de 4 y 5 años, ¿no? Pero Ujú. bueno, Agarran. entonces tenemos siempre una clase general a la que le dedicamos una hora cada tercer día y tratamos de irlos educando en lo general. De ahí siempre detectamos algún niño con cierta capacidad. Generalmente es el que está corriendo para todos lados, ¿no? Entonces le pregunto yo al profesor, Yo sé. ¿qué onda? Espérame, ahí te lo Ujú. tengo, pero todavía no. Ya. Entonces cuando ya está listo, cuando ya él siente que se interesó en el tema, y de repente yo veo que se acerca a ver a los que ya hacen gimnasia y le digo, ¿qué onda? ¿Tú quieres Mm. hacer eso? Sí, no. Pues, pues, hazle caso al Sí, profesor. por lo regular, este tipo de niños les llama la atención y Claro. quieren hacer lo que hacen los grandes. Entonces, para cuando ya lo invitamos al equipo, no necesariamente es un ciclo o 6 meses, o a veces es casi inmediato y a veces nos tardamos años. Claro. Pero depende de el objetivo que también estamos persiguiendo nosotros con nuestros propios resultados, porque a veces necesitamos mucho la atención de la etapa en la que están viviendo los que están avanzados, que no Ya. podemos subir a los otros a competir o Ujú. atenderlos para enseñarles las rutinas, porque pues todos necesitan esa atención. Ahorita que dices ese proceso, digo, sabemos que eres entrenador de Javier Rojo. Javier llegó igual en este tipo de grupos cuando tú llegaste hacia Sinaloa. Para cuando yo regresé a Culiacán, Javier ya estaba ahí entrenando con Javier Zazueta. Él lo inició Javier Zazueta, creo que empezó a los 10 años. Y yo cuando regresé, él ya tenía 11 para cumplir 12 o más o menos en esa etapa. Ujú. Tenía poco tiempo entrenando. Y él ya estaba entrenando ahí, no había mucha población en el gimnasio. Y yo regresé con estos niños del Senaya con la viada de Olimpiada Nacional, de Campeonato Nacional, ya con un cierto nivel. Sí, sí. Y había unos niños que empezamos a formar. Y él estaba ahí en el limbo porque ni hacía gimnasia completamente bien y no era de los nuevos niños. Ya. Y pues Estaba en medio. entonces me decía Javier, eh, intégralo ahí con el grupo de los muchachos. Yo le decía, pues es que pues estos tienen que entrenar para competir y el Javier necesita otra atención y no, incluyele, yo sé lo que te digo, se va a incluir bien y no te vas a arrepentir. Nomás O sea, porque, porque me lo porque me pides. lo pides tú, ¿no? Porque la Ujú. verdad es que yo no estaba viéndolo. Yo estaba concentrado a lo que venía. Yo quería el resultado inmediato Ya, para hacer ya. todo lo demás. Entonces lo integro y pues claro, fue una de las mejores decisiones que he tomado Se como entrenador. integró rápido. Se integró, pero aparte mm, una máquina para entrenar, siempre sigue indicaciones y la verdad, pues de ahí para adelante no dejó de avanzar y rapidísimo. Él Qué rápido bueno. empezó a asimilar la gimnasia, pues, tiene muchas condiciones, también tenía muchas deficiencias por la edad en la que tenía, pues era durito, este, pues tenía poca tolerancia a la frustración, tenía detalles de esos, de ese tipo que tienen la mayoría, ¿no? Ujú. Pero él, como ha sido muy disciplinado, todas esas deficiencias las atendió, o sea, seguía la indicación, las atendía y era de Claro, disciplina constante. Entonces logró superar esas adversidades y logró llegar a ser una gimnasia bastante buena. claro. Es que bueno que pudiste tomar esa decisión y que ahora pues es un gran gimnasta y que has logrado formar. Muchas felicidades. Y cambiando, bueno, te pregunté qué era lo que más te gustaba.
me explicaste y surgieron estas preguntas, pero ¿qué es lo que no te termina de gustar o algo que cambiarías tal vez de este deporte? Bueno, todo lo que está en mis manos cambiar tal vez lo he intentado hacer y lo sigo intentando, pero de lo que no me gusta es todo lo que no depende de una sola persona, o sea, no depende de mí en ninguna versión de lo que hacemos, ni de juez, ni de entrenador, ni de la asociación. Ya, Eh, la manera en la que atendemos a nuestra selección nacional. Eh, la verdad es que tenemos muchos gimnastas de bastante buen nivel y las oportunidades que tienen para llegar bien preparados a las competencias a las que vamos, pues a veces no son las ideales porque pues no alcanza el presupuesto con el que contamos ya, para prepararlos y siento que nos golpea mucho el hecho de que ellos no sepan o no tengan una garantía si van a tener un apoyo o no para ir a la competencia cualquiera, ¿no? Entonces, siento que si cambiaría algo sería mágicamente, obviamente, pues es tener el recurso necesario para poder planear la manera en la que nosotros desarrollamos a nuestra selección nacional claro. y poder pues perseguir un objetivo con más claridad y pues por Ya. lo menos si fallas, pues poderlo corregir en base a lo que está en tus manos y no en lo que del dinero depende, ¿no? No, pues completamente de acuerdo. Ojalá que pues poco a poco se pueda solucionar y que vaya mejorando. Digo, nos ha tocado ver este tipo de experiencias en atletas que pues muchas veces piden estas ayudas para ir a un selectivo, a una copa previo clasificatorio a otra competencia y pues no tienen esta solvencia económica y creo que sería lo ideal. Pues es que lo ideal es que si conformas una selección nacional, solo te tuvieras que preocupar por entrenar Claro. y dar un resultado. Y pues a veces cuando estás en la competencia y hace una rutina excelente el atleta, pues Ujú, el entrenador involucrado no sabe si alegrarse o preocuparse porque pues es un trabajo que tienes que hacer para conseguir claro. el recurso, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo. Bueno, chava, pues muchas gracias. Muchas gracias Muchas por gracias, Tony. acompañarnos, por tu tiempo, por tu experiencia. Espero, les guste a las personas que nos ven. Sabemos que es un grupo cerrado de gimnasia, que les interesa saber sobre el tema, apoyarse. El objetivo que tenemos es conocer el deporte, los entrenadores, los atletas, su experiencia, pues sí, personal y también cómo llegaron a este deporte, más que una capacitación, queremos que crezca este deporte de la manera más pura, ¿no? Y gracias de nuevo por acompañarnos, Chava. Nos, nos estamos viendo. Gracias a ti, Tony, por la invitación Muchas gracias, Chava. y pues me parece muy bueno esto que estás haciendo. Gracias, gracias, gracias.